Bueno, hoy día vamos a revisar entonces las principales funciones hepáticas. El hígado tiene muchísimas funciones, es uno de los órganos que integra el metabolismo intermediario y mantiene la hemostasis en todo el sistema, participando en eh, integrando múltiples funciones en el sistema circulatorio, renal, detoxificación de sustancias, etcétera. De manera que vamos a revisar probablemente muchos procesos que ustedes han visto desde otras perspectivas, tanto de los procesos bioquímicos como en anatomía y fisiología, desde la perspectiva del metabolismo hepático. Así que vamos a revisar uno por uno para ordenarlos desde la función hepática. A pesar de que puede ser y parecer redundante que hagamos una clase de hígado para repetir o reordenar algunos procesos que ustedes y que todos hemos visto a propósito de otros sistemas. El hígado en sí tiene una participación importante en los grupos de enfermedades y por lo tanto entender qué tanto va a disfuncionar el sistema. Cuando el hígado está enfermo, es suficiente justificación para que revisemos todos los elementos que van a estar involucrados en la enfermedad hepática cuando este órgano esté comprometido. Así que vamos a partir por la mantención del balance del sodio y agua. Quiero decirles que este ordenamiento no está hecho en términos de cuál es el elemento más importante que hace el hígado, de funciones principales, sino que tiene un orden aleatorio. Eventualmente todos los elementos son importantes. Para hablar de metabolismo de sodio y agua, o sea, de la regulación de sodio y agua, es imprescindible que revisemos la anatomía estructural del hígado, ya que en particular, como pocos otros órganos, la anatomía hepática es un pilar fundamental de su función. Sin la mantención de su anatomía, en tanto en su estructura como en su posición anatómica, es imposible que el hígado cumpla sus funciones, a pesar de que parece de perogrullo, pero eso es así. El hígado es el órgano macizo más grande que tenemos, macizo porque en realidad hay otros órganos como la piel que tienen más superficie, pero este es el más grande. Y como lo van a ver en patología, pesa entre 1200 y 1500 gramos, casi 1,5 kg. Está anatómicamente distribuido por la circulación desde la arteria hepática y de la vena porta en lóbulos. Estos lóbulos fueron desarrollados, bueno, hay lóbulo derecho e izquierdo, eh, y estos lóbulos, estos 8 lóbulos hepáticos, están divididos según la circulación y fueron desarrollados a propósito de los procesos de cómo se podía realizar una cirugía de alguno de estos lóbulos sin comprometer la función hepática del resto. Así que esta división en lóbulos no es anatómica, no es lo que uno aprende en anatomía, pero es lo que en cirugía se utiliza para hacer resecciones hepáticas. Estos 8 lóbulos suponen una división anatómica que permite una escisión, una lobectomía sin compromiso funcional del resto de los lóbulos, que probablemente es el problema más importante, como ya les decía, que influye en la función hepática. El hígado está irrigado por 2 arterias, o sea, por 2 estructuras vasculares principales. Le aporta el oxígeno y nutrición la arteria hepática, que proviene del tronco celíaco, ¿cierto? Y que contribuye a la oxigenación de los hepatocitos, una arteria que es bastante pequeña y que contribuye a la circulación junto con la vena porta, que trae el otro 75%, el 25% la aporta la
aporta la arteria hepática y otro 75% la vena porta. Y la porta trae sangre desde todo el intestino, ¿cierto? Y desde la arteria esplénica y el páncreas. De manera de que la unión de la mesentérica superior con la arteria esplénica van a constituir la vena porta, que se va a unir en los sinusoides hepáticos a las ramas de la arteria hepática para constituir la circulación hepática. Sobre el hígado, en las arterias, las venas suprahepáticas recogen la sangre mezclada arteriovenosa que proviene del tejido hepático, y estas 3 arterias suprahepáticas van a aportar al gasto cardíaco aproximadamente un 25 o un 30% del gasto cardíaco, porque en algunas condiciones anatómicas drenan directamente a la aurícula derecha, pero la variante anatómica más frecuente es que drenen a la vena cava inferior. A pesar de que la arteria hepática aporta el 25% del flujo hepático, el 75% lo aporta la vena porta, el 50% del oxígeno que requiere el hígado proviene de la arteria hepática. Digo esto porque entonces el hígado, que es nutrido por una mezcla de sangre arteriovenosa, donde el porcentaje de oxígeno proveniente de la vena porta es menor, hace que el hígado trabaje permanentemente en una condición que casi ningún otro órgano tiene, y es que se mantiene con concentraciones súper bajas de oxígeno. Y eso lo hace especialmente lábil al daño por hipoperfusión y al daño por hipoxemia en general. ¿Bien? Entonces la sangre que sale del hígado también tiene una concentración mucho menor de oxígeno que las venas común y corriente. Voy a checar esto. La vena suprahepática, este es el hígado, estas son las venas suprahepáticas, eliminan o reciben el flujo del hígado en una presión que es mucho más baja que la que recibieron. Si ustedes se fijan, la vena cava, la suprahepática drenan a la vena cava inferior en una presión que es de 4 a 6 milímetros de mercurio, y disminuye a 2 a 5 milímetros de mercurio, que es lo que llega a la aurícula derecha. Sin embargo, el hígado recibió en los sinusoides una presión de 8 a 9 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Significa que la circulación hepática constituye un freno a la presión venosa que proviene de las estructuras intestinales, páncreas, colon, una parte del estómago y por supuesto del vaso, que drenan a una presión mayor, lo cual significa que el flujo sinusoidal en el hígado constituye un reservorio de presión para el sistema. Esto es importante recordar porque supone entonces en el hígado que hay un reservorio de presión donde puede descargar la presión el sistema y que es constituyente de enfermedad cuando este reservorio aumenta su resistencia vascular, como ocurre en algunas enfermedades hepáticas fibrosantes, como es la cirrosis hepática alcohólica. Para mantener la función hepática, el hígado requiere, como ya dije, mantener esta estructura anatómica donde la circulación juega un rol importantísimo. Y como esta circulación se relaciona con la presión y se relaciona con el flujo de todo el territorio esplácnico y contribuye con un 25% del gasto cardíaco, entonces esta estructura anatómica funcional de circulación hepática es imprescindible para mantener el volumen circulante efectivo. De hecho,
el aporte del hígado al volumen circulante, o sea, al gasto sistólico, y consistentemente con esto, con el gasto cardíaco, es significativo. Y va en condiciones fisiológicas, uno puede adaptarse a la disminución del flujo, pero en condiciones patológicas esto puede ser bastante limitante. El hígado está constituido en lobulillos hepáticos, ¿sí? Estos lobulillos hepáticos están constituidos por hepatocitos y por la circulación general. Esta circulación dentro del hígado está constituida o liderada, digamos, por los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides se forman a partir de una rama de la arteria hepática y una rama de la arteria porta, perdón, de la vena porta, formando entonces unas redes de vasos sanguíneos que tienen un endotelio vascular, una capa de endotelio vascular con fenestraciones que va variando a través de la línea de hepatocitos, de manera de que los hepatocitos que se encuentran más cerca del triángulo hepático, donde van las ramas de la arteria y vena porta, tienen y reciben una mezcla arteriovenosa mucho más rica en oxígeno que los hepatocitos ubicados cerca de la vena central. Esta disposición de los hepatocitos permite que entre ellos se unan con uniones estrechas y las membranas celulares de los hepatocitos formen los conductos, los canalículos biliares que van a desembocar y van a drenar al conducto biliar que se encuentra junto con la rama de la arteria hepática y de la vena porta que están en el triángulo biliar. Esta disposición de los hepatocitos en línea permite entonces que las paredes o membranas de los hepatocitos coincidan para una de las funciones más importantes de los hepatocitos, que es la producción de bilis, que participa en la absorción intestinal. ¿Cómo ocurre esto? Este es el triángulo portal y esta es la rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática. Estas se unen para formar un sinusoide. Este sinusoide tiene una monocapa de células endoteliales, no tiene pared propiamente tal. El resto de la estructura del hepatocito la vamos a ver con detalle después, y drena en la vena central, las cuales drenan a su vez a las venas suprahepáticas finalmente. Y por otro lado, estos hepatocitos colocados en forma ordenada alrededor de los sinusoides hepáticos, unidos por uniones estrechas, tienen algunas células en su disposición, que son las células estrelladas, que están ubicadas entre los hepatocitos. Y entre los hepatocitos se forma una suerte de canal que es formado solamente por las membranas de ellos y que drena hacia un conducto modificado, que es el conducto biliar, que es una modificación y una adaptación de las células hepáticas originales, pero que está constituido en un conducto propiamente tal, el cual drena en el conducto hepático del lóbulo correspondiente, finalmente en el conducto hepático del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo, que confluyen en el conducto hepático común, que se une al cístico, al cístico para drenar en el duodeno finalmente. Voy a seguir. Esta disposición entonces de estructura hepática permite que el hígado mantenga y frene la presión que viene desde el territorio esplácnico, funcionando como un filtro o como una barrera a la presión, y permitiendo que el flujo hacia el corazón sea laminar, estable y constante. Este flujo, esto significa entonces que todo el territorio esplácnico, por bajo el hígado,
mantiene una presión que es diferente que la presión que está en las venas suprahepáticas. Y eso hace que el hígado entonces tenga que mantener esta presión para mantener el funcionamiento del sistema, aportando un volumen suficiente y constante. Bueno, dentro de nuestra lista, el hígado filtra mecánicamente las bacterias. Esta participación, esta filtración mecánica de bacterias está dentro de los fenómenos de inmunidad y forma parte de las barreras naturales a las infecciones. Fisiológicamente y normalmente nuestro sistema, durante el proceso de absorción intestinal y en condiciones ni siquiera de absorción intestinal, sino que de homeostasis nomás, millones de bacterias viven en nuestro intestino y participan en el metabolismo produciendo urobilinógeno, amonio y también produciendo algunas proteínas, vitaminas que son necesarias para nuestro funcionamiento y participan en los procesos de fermentación. De hecho, esto permite también que bacterias que no que pudieran ser deleterias sean eliminadas también en el tubo digestivo, impidiendo que se ubiquen en el tubo digestivo, alterando la flora intestinal. Pero a pesar de existir todas estas barreras naturales, muchas bacterias pueden atravesar las membranas del tubo digestivo, que es una fuente de infección importante para nosotros como humanos, y invadir los territorios arteriovenosos en el epitelio intestinal y migrar por la sangre. Cuando esto ocurre, el primer paso hepático, el hecho de que toda la sangre que proviene del territorio intestinal pase por el hígado, supone una oportunidad para que en esta red de arteriovenosa que tenemos en el hígado ubiquemos un pool de células. Y estas son las que, a esto es lo que nos referimos cuando decimos que el hígado produce y tiene participación como filtración mecánica de bacterias. Dentro de los sinusoides hepáticos, el hígado está constituido por estas sinusoides, ¿cierto? Con una membrana unicelular de células endoteliales, lo cual la hace particularmente sensible a que puedan atravesarla tanto algunas células más fácilmente que en otros territorios, como productos y moléculas. En estas sinusoides están ubicados un grupo de células que forman parte del sistema de inmunidad innata, que son las células de Kipfer. Estas células de Kipfer son abundantes en los sinusoides y constituyen una modificación, una especie de macrófago y por lo tanto son fagocitos indiferenciados. Y permiten que una gran cantidad de bacterias que producen bacteremia permanentemente en nuestro sistema durante el periodo de alimentación y en condiciones normales sean filtrados, fagocitados por estas células, presentados el antígeno cuando corresponde, etc. Estas células de Kipfer entonces se expresan y se mantienen por expresión de citoquinas en los sinusoides permanentemente, pero provienen de los sistemas reticuloendoteliales, igual que todos los macrófagos, y tienen una función de vigilancia y defensa, y se mantienen siempre ahí, migran hacia los sinusoides. Las células estrelladas son otro grupo de células que también participan en la respuesta inmune en el hígado, y que están ubicadas, eso sí, dentro del tejido hepático propiamente tal, fuera de los sinusoides. Estas células estrelladas están entre los hepatocitos y son las que producen un tipo de colágeno que es el que caracteriza el espacio de Dice. El espacio de Dice es este espacio que está entre el endotelio vascular sinusoidal y los hepatocitos. Este espacio de Dice, perdón, voy a volver atrás, este espacio de Dice está ahí,
¿sí? Tiene fundamentalmente colágeno tipo 4 y es muy poco denso, lo cual le permite a las moléculas atravesar libremente desde el sinusoide hasta el hepatocito para sufrir los procesos metabólicos que realiza el hígado sin haber un freno a este. Y en cambio el sistema biliar, como ya repetí en un par de veces, está constituido por las membranas de los hepatocitos propiamente tal, que drenan hasta el conducto biliar, que tiene una membrana propiamente tal. Esta membrana del conducto biliar es un grupo de células que están especializadas para constituir y formar la bilis. Ya no son las células hepáticas, pero provenieron embriológicamente de ellas. Este conducto hepático, que proviene de ambos lóbulos hepáticos, se une para constituir un solo conducto hepático común, donde se almacena la bilis, se concentra la bilis y se secreta agua, se produce el proceso de producción de bilis propiamente tal, al cual contribuye enormemente la vesícula biliar. La vesícula biliar permite almacenar y concentrar el agua de la bilis de manera importante. Y todo este proceso de eliminación de la bilis es independiente de funciona independientemente de la existencia de la vesícula biliar. Digo esto porque en Chile nosotros tenemos probablemente la tasa más alta del mundo de enfermedad por cálculos biliares, que son verdaderas piedras producidas por cristalización de sales biliares y que obstruyen los conductos biliares. De manera de que en nuestro país es muy frecuente la realización de un procedimiento que se llama colecistectomía, donde se elimina y retira la vesícula biliar, que es donde más frecuentemente se asientan los cálculos biliares, y que constituye el principal factor de riesgo para cáncer de vesícula biliar, cáncer en el que somos también los campeones mundiales. Y por esta razón se ha investigado mucho y se sabe mucho respecto a que en ausencia de vesícula biliar nosotros usamos el conducto biliar como para producir y metabolizar la bilis, de manera que podemos hacerlo inclusive sin vesícula biliar. Doctora, ¿Sí? una consulta es que en la diapositiva anterior a la que estábamos antes, ¿Ya? ¿Acá? la otra, esa, como que me fijé que todas las flechas en negrita van como a la vena central, pero la del conducto verde es la única como que va para el otro lado. ¿Eso tiene alguna importancia? Claro, lo que pasa es que esta es la rama de la vena porta y esta es la rama de la arteria hepática. La circulación de la sangre venosa es desde el triángulo biliar que está aquí, donde llega la rama de la arteria hepática y llega la rama de la arteria de la vena porta, circula la sangre hacia el sinusoide donde se mezcla, ¿sí? Y drena a la vena central. Esta vena central va a drenar hacia arriba necesariamente si tú estás de pie, hacia las venas suprahepáticas, ¿sí? En cambio, la bilis producida por los hepatocitos va a drenar hacia el conducto biliar, que va a drenar finalmente hasta el colédoco y finalmente en la segunda porción del duodeno. Ya, muchas gracias. De nada. Qué bueno que pregunten porque si no yo voy avanzando y pienso que estoy sola en el mundo, triste y abandonada. Así que pregunten. Bien, entonces, además vimos la filtración de la estructura en general, la filtración de bacterias y la regulación del agua y el sodio. Y en realidad me quedo dando vuelta que probablemente en esto de por qué puso la regulación del agua y el sodio y nos pone la estructura anatómica del hígado y nos habla de presiones. Bueno, porque si el hígado disminuye la presión que viene del territorio esplácnico
drena casi directamente a la aurícula derecha y participa con el 25% del gasto cardíaco. Entonces, esta contribución de volumen al volumen circulante efectivo es de un 25%. Por lo tanto, el aporte de sangre arteriovenosa, venosa en realidad, cuando sale por las venas hepáticas, suprahepáticas, es importante en términos de volumen circulante efectivo y por lo tanto en la regulación del agua corporal total y por lo tanto de la regulación del sodio. Las personas que, por ejemplo, tienen cirrosis hepática y tienen fibrosis en el hígado, la sangre del territorio esplácnico no puede atravesar con la misma fluidez a través del hígado. Y el hígado aumenta la presión, disminuyendo entonces el flujo a través del hígado. Esta disminución de flujo produce que aumente la presión en el territorio esplácnico, produciéndose una disregulación de las presiones oncótica e hidrostática y produciéndose un aumento de la salida de agua desde el interior de las venas, aorta, por ejemplo, hacia el intersticio, produciéndose lo que hemos llamado ascitis, que es la acumulación de agua dentro del peritoneo. Y esto es porque se produce una especie de edema de todo el territorio, pero si aumenta mucho la presión, va a aumentar entonces mucho el agua. Y este edema, en vez de estar en el intersticio, está en el peritoneo, que también es el equivalente al espacio extracelular. Y eso se produce por el aumento, por la contribución o la no contribución del hígado al sistema. Por otra parte, como está acumulada la presión en el territorio esplácnico, el aporte de sangre hacia el territorio sistémico es menor. Entonces el corazón recibe un porcentaje menor de volumen en cada latido, o sea, disminuye la precarga. Disminuyendo la precarga, también disminuye el volumen de fin de diástole y esto contribuye a disminuir el volumen eyectado en cada latido, o sea, el volumen sistólico y finalmente el gasto cardíaco, compensándose esto en los sujetos sanos con el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero de todas maneras, si es que no hay compensación del aumento de la frecuencia cardíaca, va a caer el gasto sistólico y eventualmente va a producirse una disminución del filtrado glomerular, como ya han visto hasta ahora, y una disminución entonces del volumen urinario, con fines a recuperar el volumen circulante efectivo y activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la concentración de sodio en el sistema. De manera que esta contribución a la regulación del agua general es muy importante que la recuerden porque es una muy frecuente disfunción que ocurre en las personas con enfermedad hepática. Respecto a algunas otras funciones hepáticas, una de las funciones hepáticas más importantes en términos de funcionalidad hepática es el que el hígado sintetiza las proteínas plasmáticas. Los hepatocitos que constituyen el 60% de la masa hepática tienen una disposición que es característica y que permite su función. Esta disposición, cuando se altera, es decir, cuando tenemos un daño en el hígado y los hepatocitos se reproducen, tienen que reproducirse y ubicarse anatómicamente en la misma posición que su predecesor, para que coincidan los canalículos biliares y no se produzca una alteración de la función. Esta función está determinada por la anatomía, por la estructura anatómica, y hace que el hepatocito tenga un polo que va, un polo, una cara del hepatocito, un polo que da siempre al espacio sinusoidal y que tiene las proteínas que participan en el intercambio con el intravascular. Este polo es el que da al espacio de Dice, donde están las células estrelladas de las cuales hablábamos y que son las que sintetizan fundamentalmente el colágeno que constituye la matriz extracelular, esta matriz extracelular.
que es la que está entre el endotelio vascular del sinusoide y los hepatocitos propiamente tales. Esta característica permite que el hepatocito, que tiene una enorme cantidad de mitocondrias y enorme cantidad de RER, y en virtud de eso sintetiza proteínas, tenga un flujo desde los sinusoides hepáticos de aminoácidos permanente para la síntesis de proteínas. Casi todas las proteínas que nosotros tenemos en el plasma son producidas en el hígado. Por lo tanto, las disfunciones hepáticas producen una disminución significativa de las proteínas plasmáticas, produciendo graves problemas en el sistema de regulación del agua, electrolitos, mantención de las proteínas, etc. El hígado produce, entre otras cosas, algunas proteínas del sistema inmune, no las inmunoglobulinas, pero sí el complemento, por ejemplo, y varias de las interleuquinas. De hecho, el hígado produce, voy a cambiar de aquí, no puedo salir, una serie de proteínas, de las cuales la más importante, lejos, es la síntesis que hace de albúmina. La albúmina, que es un constituyente imprescindible e importante en la presión oncótica del plasma, es sintetizada íntegramente en el hígado. También en el hígado se producen una serie de otras proteínas, ya menos importantes en concentración, pero imprescindibles para la función sistémica, como el fibrinógeno, perdón, y la protrombina, que participan en la cascada de la coagulación, sin la cual es imposible que se coagule la sangre en nuestros sistemas. De manera que estas dos grupos de proteínas, el fibrinógeno y la protrombina, pero también el factor 5, el 7, el 9, el 10, el 12 y el 13 se sintetizan en el hígado. La proteína C reactiva, que participa en la respuesta inmune y que es una de las más importantes representantes de la producción de complemento en el hígado. Además, la aptoglobina y la transferrina, proteínas transportadoras como las que vimos a propósito de las del transporte de hormonas sexuales, hormonas tiroideas, todas se producen en el hígado. Y además se producen en el hígado todas las proteínas que transportan colesterol y ácidos grasos, o sea, las lipoproteínas. De hecho, más o menos el hígado produce entre 15 y 50 gramos de proteínas al día. Probablemente esto les parecerá mucho, pero muchas de estas proteínas tienen vida media muy corta, por lo tanto se tienen que estar produciendo permanentemente, son utilizadas y desnaturalizadas con mucha rapidez. Y son todas estas las que producimos. Albúmina, fíjense ustedes la cantidad de proteínas que tenemos en el plasma permanentemente, entre 4 a 4,5 gramos. 4.500 miligramos, gramos por decilitro. Producimos muchísimo y tenemos mucha de albúmina en el plasma. Y esta es la que determina la presión oncótica fundamentalmente por su concentración relativa, como ustedes lo pueden ver. Así que cuando el hígado se enferma, y quiero que me sigan este pensamiento, cuando el hígado se enferma y produce menos albúmina y al mismo tiempo se fibrosa y no deja pasar el hígado, el volumen de sangre que viene del territorio esplácnico desde los intestinos, se produce una situación así como una tormenta perfecta. Aumenta la presión hidrostática en el territorio intestinal y disminuye la presión oncótica. Y entonces se produce esta salida de volumen desde el intravascular al extravascular, que en el peritoneo significa edema en el peritoneo, en este espacio libre, y se empieza a acumular plasma, ya no es plasma, pero agua, en el espacio peritoneal, lo que llamamos ascitis, como les expliqué hace unos minutos atrás. Además, el hígado produce una serie de otras moléculas como que eran derivados, productos para la coagulación, como ya les dije, pero también produce las proteínas que inhiben la coagulación, como la antitrombina, por ejemplo, como la ceruloplasmina, y
algunas otras que participan en la coagulación que ya les había dicho, fibrinógeno principalmente. Y una serie de otras, pero fíjense, angiotensinógeno, ¿les suena? Que es el precursor de la angiotensina 2. Factores de coagulación, como ya dije, factores de crecimiento insulinosímiles, las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, ligadoras de hormonas tiroideas, de globulinas transportadoras, etc. Todas las proteínas plasmáticas. Además de eso, como si fuera poco, las funciones hepáticas incluyen una función que probablemente es la que las personas, las personas en general conocen como más importante. El hígado detoxifica muchas toxinas endógenas y exógenas y lo hace a partir de la gran expresión del RER que tiene, donde se ubican unas enzimas que es un complejo enzimático que se llama el complejo enzimático de citocromo P450, que es probablemente es el elemento más importante que participa en la detoxificación de moléculas endógenas nuestras, pero que quiero que recuerden porque es el mismo sistema el que participa en la detoxificación, es decir, en la metabolización para inactivar o de la activación también de los fármacos que consumimos. Todos los fármacos que nosotros consumimos por vía oral se absorben y pasan por la porta y se metabolizan en el hígado por un proceso que se llama efecto de primer paso. Este efecto de primer paso lo tienen los alimentos también, por cierto, los nutrientes, pero también lo tienen los fármacos y es producido por este sistema de metabolización hepática del citocromo P450. Esto permite modificar las moléculas que pasan a través de él, tanto activarlos como inactivarlos, o modificarlos activamente. Depende de cada molécula el efecto que tiene sobre él el citocromo P450. Esto lo vamos a ver cuando veamos farmacología con más profundidad, pero quiero que recuerden que esta es una función hepática fisiológica, ¿sí? Este efecto incluye las proteínas transportadoras de fármacos administrados y también el efecto fisiológico más importante que es activa y elimina o elimina sustratos. Algunos los activa, otros los elimina. Este sistema que está en el retículo endoplásmico y por eso es que el hepatocito, mientras más inducido tiene este sistema, más RER tiene, y puede estar muy inducido a algunos fármacos y algunos consumos. Por ejemplo, si las personas que consumen alcohol, ya que el alcohol se metaboliza en este sistema, tienen sobreinducido este sistema y por eso es que pueden producirse modificaciones de las concentraciones de hormonas, modificaciones de las concentraciones de fármacos, muy importantemente cuando se asocian al consumo de un inductor tan potente como el alcohol. Nosotros producimos una pequeña cantidad de alcohol endógeno que es metabolizado en el hígado y eso permite que sea absorbido de manera, metabolizado de manera adecuada. En términos bien generales, el hígado realiza varias funciones. Estas funciones varias funciones sobre las proteínas, sobre el metabolismo proteico de detoxificación. Estas funciones incluyen oxidación, hidrólisis y reducción de muchas moléculas. Y también otros procesos que son como que le adicionamos a algunas otras moléculas, como por ejemplo la glucuronización, metilación, la conjugación, sulfonación, acetilación y conjugación. Estos procesos sobre algunas moléculas, no solamente proteínas, son típicos de la función hepática. Y un ejemplo muy clásico
es el que ocurre con el metabolismo de la urea. Por cierto, casi todas las moléculas son metabolizadas en el hígado para ser eliminadas. Y me voy a referir al metabolismo de la urea, porque la urea en particular, su acumulación en condiciones patológicas produce grandes problemas y mortalidad en los humanos. Así que no es que sea lo único que hace el hígado, pero me voy a referir al ciclo de la urea por eso. La urea, el amonio en realidad, perdón, proviene de dos fuentes, del metabolismo general, del metabolismo de las proteínas, que puede realizarse en el hígado o en algunos otros sectores de nuestros cuerpos, por supuesto, del metabolismo general, pero también proviene el amonio de la síntesis intestinal de amonio a partir de las proteínas que nosotros ingerimos en nuestra dieta por las bacterias intestinales. Es decir, cada vez que nosotros comemos proteínas, las bacterias intestinales participan en el metabolismo de estas proteínas produciendo amonio. Este amonio es eliminado por las heces, una parte es eliminada, pero la gran mayoría del amonio se reabsorbe a través de absorción intestinal y llega también al hígado junto con la producción de amonio sistémica. De manera de que si se están preguntando, y si yo como muchas proteínas, muchos asados, voy a aumentar mi producción de amonio, así es. Y por eso es que a algunos grupos de personas les limitamos el consumo de proteínas para evitar que produzcan tanto amonio. El amonio en el hígado, el 85% del amonio proviene de esta mezcla entre la circulación general y el producido por el intestino, es sintetizado en el hígado a urea, así como en términos generales, porque la urea es hidrosoluble y nos permite eliminarla también hacia el tejido, hacia el intestino, pero principalmente nos permite por su hidrosolubilidad eliminarla por vía renal. Entonces la filtramos. Esta misma urea que ustedes aprendieron que se filtra predominantemente por filtración glomerular y que nos permite medirla en el plasma, esta urea. Esta urea en el hígado sufre un proceso que no, quiero aclarar que no me importa que se lo sepan de memoria, no me interesa los detalles, pero quiero que sepan que el proceso de producción de urea ocurre, de urea desde el amonio, ocurre en el hepatocito y requiere energía. Este proceso se produce dentro de la mitocondria en un proceso largo de transformación del amonio hasta urea. Esta reacción utiliza una cantidad significativa de ATP, de manera de que cada vez que el hepatocito está en condiciones de hipoxemia y no tiene suficiente energía, el hepatocito no va a poder metabolizar ninguna cosa, digamos, pero particularmente la urea, y se va a empezar a acumular amonio. Y esto ocurre en las enfermedades hepáticas agudas, como una hepatitis, por ejemplo, donde la célula inflamada, enferma, no puede producir su propia energía y puede morir inclusive. En el proceso de enfermedad tampoco va a ser capaz de metabolizar efectivamente el amonio. Si ustedes se fijan, el hepatocito metaboliza el amonio en la mitocondria hasta citrulina, y de ahí en adelante el resto del proceso es citoplasmático propiamente tal. Bien. Además, pasando a otro ámbito, el hígado también participa en la inactivación de casi todas las hormonas. Y esto es bien importante especialmente para los estrógenos, que además de inactivarse en el hígado, tienen y de producirse la proteína transportadora de estrógenos en el hígado, se elimina una cantidad significativa de el colesterol que contiene el estrógeno, ¿cierto? Por vía biliar, porque eliminamos por vía biliar una cantidad significativa de colesterol. El colesterol lo usamos, lo sintetizamos en el hígado, una cantidad importante, para la producción de estas hormonas, y las recaptamos en el hígado para ser nuevamente utilizado en la producción de colesterol, pero también eliminado por la bilis en forma de
sales biliares. De manera que casi todas las hormonas son inactivadas por un proceso enzimático en el hígado y también las proteínas transportadoras de estas hormonas. Otro elemento muy importante del metabolismo hepático en términos de síntesis de proteínas es que inactiva varias enzimas, entre ellas unas que se llaman fosfatasas alcalinas y otras que se llaman gamma-glutamil transpeptidasa y las enzimas glutámico-pirúvica y lactato deshidrogenasa. Estas enzimas que se producen en el sistema son inactivadas selectivamente en el hígado. Entonces quiero que recuerden las dos más importantes porque su aumento en el plasma significa que el hígado no la está detoxificando. ¿Cuáles son estas? Las fosfatasas alcalinas, que pueden recordar del metabolismo del tejido óseo, que están presentes en los osteoclastos, las fosfatasas alcalinas, y la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta enzima se produce en el metabolismo hepático y participa activamente en él. Generalmente cuando estas enzimas están aumentadas en el plasma, significa que el hígado o no está funcionando en forma adecuada o inclusive pueden haber muerto una cantidad significativa de enzimas, de hepatocitos, porque no la están detoxificando. ¿Qué otras cosas hace el hígado? Bueno, almacena y metaboliza varias de las vitaminas que son necesarias como cofactores para el metabolismo intermediario. ¿Cuáles son ellas? Almacena las vitaminas hidrosolubles, varias de ellas, y varias de las liposolubles. Entonces, almacena vitaminas A, K, E y las vitaminas clásicas B, casi todas, y la vitamina C. Entonces, y este almacén se realiza dentro del hepatocito. Por lo tanto, es muy importante recordar que la disminución de la masa hepática por enfermedades hepáticas, por ejemplo, va a producir siempre un deterioro del almacén y de la disponibilidad de estas enzimas. Particularmente importante es el almacén de la vitamina K, que probablemente es el casi único vitamina el único órgano donde se almacena una gran cantidad de vitamina K que es liposoluble. La vitamina K, además de almacenarse en el hígado, participa en el metabolismo y en la síntesis de varios de los productos de la coagulación. Por lo tanto, su disminución por disminución de la masa hepática funcional va a producir además una limitación del ingrediente principal de estas proteínas, como son, por ejemplo, la protrombina y el factor, que es el factor 2. Y por eso es que hay que recordar esto. También el hígado no es que sintetice vitamina D, pero sí hidroxila la vitamina D en posición 25 y es la primera hidroxilación que permite la activación de esta enzima y hormona, ¿cierto? Y además almacena una gran cantidad de oligoelementos como fierro, cobre, zinc, magnesio, etcétera, dentro de la célula hepática, pero principalmente hierro y cobre. Menciono estas dos, hierro y cobre, porque el almacén de estos oligoelementos puede sufrir modificaciones por enfermedades en el hígado cuya acumulación anormal produce enfermedad. La acumulación anormal de hierro en el hígado se llama hemocromatosis y la acumulación anormal de cobre se llama enfermedad de Wilson. Estas enfermedades se producen por alteraciones generalmente asociadas a mutaciones genéticas del metabolismo de estos oligoelementos en el hígado, pero no es solamente en estos sectores donde se acumulan fisiológicamente estos oligoelementos, pero es uno de los más importantes y es una fuente frecuente de enfermedad hepática.
Otra de las funciones hepáticas, y una de las más importantes, es secretar bilis. La bilis es una emulsión, es una solución donde están disueltas una gran cantidad de moléculas sintetizadas o excretadas o detoxificadas, o todas ellas, en el hígado. Y también en los conductos biliares, porque no toda la bilis se produce en los conductos biliares, solamente algunas cosas se producen en los hepatocitos y otras se secretan en el proceso de salida en los conductos biliares propiamente tal. Por ejemplo, de esta lista, que es donde están las sales biliares, la lecitina como fosfolípido, el colesterol, la bilirrubina y varias otras sustancias detoxificadas y el bicarbonato, las primeras, las sales biliares, la lecitina y el colesterol y la bilirrubina, se producen en el hígado. Las primeras, las sales biliares, la lecitina y el colesterol, así como el bicarbonato, son los constituyentes más importantes de la bilis. Las primeras tres, las sales biliares, lecitina y colesterol, son las que constituyen la característica más importante de la bilis, que es emulsificar las grasas y permitir la absorción intestinal de los ácidos grasos libres y colesterol. Pero la bilis tiene otra función, además de emulsificar las grasas. Tiene la función de alcalinizar o neutralizar el ácido con que se inició la digestión de los alimentos en el estómago. Por lo tanto, la adición de bicarbonato, que no la produce el hígado, sino que la produce, perdón, el hepatocito, sino que la secreta el canalículo biliar, es el otro elemento esencial en la bilis. La bilis puede, además de estos elementos esenciales, como la sal biliar, que es esencial, y el bicarbonato, que es esencial, puede contener proporcionalmente muy distintas otras cosas. De hecho, varios de los fármacos se eliminan por vía biliar y algunos los aprovechamos. Por ejemplo, hay algunos antibióticos que se metabolizan en el hígado y se excretan por vía biliar. Y eso lo aprovechamos cuando hay infecciones de la vía biliar para que este antibiótico entre en el canalículo biliar y haga su efecto dentro del conducto biliar, cosa que parece súper razonable. Por lo tanto, esta de las sustancias detoxificadas puede constituirse en varias cosas, como por ejemplo restos de estrógeno, restos de antibióticos u otros fármacos que se eliminan por esta vía también. Como ya les había dicho, el hepatocito, el canalículo biliar, perdón, está constituido por las paredes o membranas de los hepatocitos, no tiene una membrana propiamente tal, y se evita el reflujo de los desechos biliares por las uniones estrechas que tienen los hepatocitos entre sí. A este canalículo biliar vamos a eliminar los ácidos biliares, como ya les dije, la bilirrubina, algunos xenobióticos, todo lo que produzca el hepatocito y que requiera eliminarse por vía biliar, lo va a eliminar por un proceso de transporte activo, o sea, otra vez gasta energía directamente al hepatocito. Y se produce entrada pasiva de varias moléculas, como agua, calcio, glucosa, glutatión, algunos aminoácidos y eventualmente urea también puede intercambiarse. De manera de que la composición de la bilis en distintos lugares del conducto biliar va a ser un poco diferente. Tanto en el hepatocito va a tener algunas características, como al final de la eliminación en el colédoco propiamente tal, va a tener otra composición. Esta composición es en el conducto hepático propiamente tal, tiene una cantidad enorme de agua. Sin embargo, como ustedes ya vieron, el hepatocito no produce ni libera agua, solamente sales biliares, lecitina, colesterol y bilirrubina. Sales biliares tiene en segundo lugar de concentración pigmentos biliares, o sea, la bilirrubina, colesterol, algunas otras sales inorgánicas como bicarbonato, por ejemplo, sodio, cloro, ácidos grasos, una pequeña cantidad, fosfatidilcolina, grasa. Eso es lo que tiene la bilis, casi pura agua.
En los conductos biliares, ya no se intercambian ni bilirrubina, ni colesterol, tampoco se intercambia sales biliares, sino que lo que se intercambia es agua y se secreta bicarbonato. La secreción de bicarbonato en los conductos biliares, y esto es una célula de un conducto biliar, es muy similar a la que ocurre en los conductos biliares, perdón, en los conductos del páncreas, en los conductos pancreáticos, donde también, junto con el jugo pancreático, se secreta una gran cantidad de bicarbonato. Estos conductos pancreáticos y conductos biliares tienen una serie de características especiales que quiero que recuerden y anoten porque son importantes. Para la secreción de bicarbonato se requiere que un transportador específico elimine el bicarbonato. Estos transportadores específicos están asociados, son sin portadores, porque para eliminar o liberar una molécula de bicarbonato necesito intercambiar este anión por otro que esté en la luz del conducto biliar. ¿Cómo lo hago? Elimino un bicarbonato, pero para mantener el equilibrio electroquímico necesito intercambiarlo por otro anión. Entonces lo intercambio por un anión cloro. Pero si la célula hiciera eso, tendría un desbalance de cloro, para lo cual existe en estas células unos canalículos, transportadores, no son transportadores, unos canales de cloro que se llaman CFTR, que son específicos para el transporte, es el transporte del cloro nuevamente hacia la luz del canalículo biliar. De manera que estos CFTR permiten el equilibrio y mantener la concentración de cloro que se requiere y mantener el equilibrio electrostático. Por otro lado, si ustedes se fijan, hay unas acuaporinas que permiten transportar agua en forma transcelular a la bilis, porque el hepatocito no eliminó agua. Y la secreción de glutatión también, así como la reabsorción de glucosa. Todos estos procesos ocurren en la luz del túbulo del canalículo biliar una vez que esté en el proceso de formación de bilis. Estos canales CFTR tienen mutaciones y producen una mutación que se llama fibrosis quística, que se expresa como una enfermedad que se llama fibrosis quística, en la cual se produce una alteración de la secreción de estas secreciones biliares, produciéndose enfermedades hepáticas y enfermedades pancreáticas muy importantes, que se acompañan de enfermedades también en la secreción de surfactante pulmonar, donde estos CFTR también se expresan en el epitelio de los alveolos, para la secreción de surfactante. De manera de que, y este es otro dibujo, quiero aclarar que la luz vesicular para mantener el equilibrio electroquímico, entonces yo reabsorbo cloro, lo cual me permite eliminar bicarbonato. Y este transporte de cloro es permanente, permite la mantención del equilibrio electroquímico. Finalmente, esta bilis acumulada que contiene una gran cantidad de agua, sales biliares y bilirrubina que no sirve para nada, pero se elimina igual que otros desechos por vía biliar, es acumulada y mantenida dentro del sistema biliar y se libera cada vez por estímulos hormonales en una relación estrecha de la liberación de colecistoquinina y acetilcolina, que regulan la contracción de estos canalículos para la eliminación de bilis. Cada vez que aumenta la osmolaridad por salida del bolo alimentario hacia el duodeno por vaciado gástrico y aumenta la osmolaridad
captada por los quimiorreceptores en el duodeno, se libera colecistoquinina, que va a producir la contracción de la vesícula biliar y los canalículos biliares, en particular los conductos hepáticos comunes, el cístico y el colédoco, y también se va a relajar paralelamente con este mismo efecto, con este mismo estímulo, el esfínter de Oddi, y se va a liberar la bilis acumulada y sintetizada previamente. La bilis, el principal componente de la bilis son las sales biliares. Estas sales biliares se secretan continuamente por los hepatocitos y de hecho es una de las síntesis que más mantienen los hepatocitos y que se ve más afectada también cuando hay enfermedad hepática. Los hepatocitos sintetizan mucho colesterol y este colesterol está destinado principalmente a la síntesis de sales biliares para permitir la absorción intestinal de grasas en general, de lípidos. Y se eliminan hacia los conductos biliares, donde junto con el bicarbonato, la sal biliar y el bicarbonato son los principales componentes de la bilis en términos de funcionalidad. Las sales biliares o ácidos biliares son 5, 2 primarios, el ácido cólico y el ácido quenodeoxicólico, y los secundarios, que son el ácido deoxicólico, el litocólico y el ursodeoxicólico. Estos sales biliares que se transforman, o sea, nosotros eliminamos y sintetizamos estos dos, y las bacterias intestinales son capaces de transformar estos dos en estos otros secundarios, lo que hacen es participar en formar micelas de ácidos biliares que permiten el proceso de separación de las gotas de grasa, ¿cierto? Y sobre las cuales van a actuar las enzimas pancreáticas, que finalmente son las que van a permitir la separación de los grandes moléculas de grasa hasta ácidos grasos, y esto permitir la absorción intestinal. Entonces, en una micela biliar van a estar en solución las sales biliares, una cantidad de colesterol y fosfolípidos, que todos estos liberados en la bilis, en una solución con una gran cantidad de agua. La bilis puede cristalizar, estas sales biliares pueden cristalizar cuando su porcentaje relativo dentro de la bilis se modifica. No se conoce el mecanismo exacto por el cual se produce esta cristalización, igual como no se conoce el mecanismo exacto por el cual se cristalizan las sales en la orina, produciendo cálculos biliares. Pero se sabe que debe haber un equilibrio entre el porcentaje de colesterol contenido en la bilis, el porcentaje de lecitina contenido en la bilis y el porcentaje de sales biliares, para mantener un líquido micelar. Este equilibrio debe mantenerse dentro de este sector, es decir, una alta concentración de sales biliares, una baja concentración de colesterol y una alta concentración de lecitina. Salirse de este sector significa aumentar el riesgo de cristalizar las sales biliares y formar cálculos. Las sales biliares, una vez que se eliminan en la bilis al duodeno, contribuyen entonces a realizar el proceso de compartimentalización de las grasas de los alimentos, sobre los cuales va a actuar las enzimas pancreáticas, la lipasa fundamentalmente, la lipasa pancreática, permitiendo entonces que las sales biliares contengan una gran cantidad de ácidos grasos provenientes de la alimentación en gotitas que originalmente tenían grasas insolubles y sobre las cuales actuó la lipasa, y entonces en el duodeno y yeyuno se va a producir que estas micelas se van a acoplar a la membrana de absorción intestinal
y van a permitir que los ácidos grasos contenidos entren a las células intestinales para su absorción. Cada sal biliar, las sales biliares contenidas en estas micelas van a ser reutilizadas, porque un poco más atrás, cuando ya hayan descargado su carga, van a ser absorbidas a través también de las membranas de absorción intestinal, y más o menos el 95% de las sales biliares que se eliminaron con cada secreción biliar van a ser reutilizadas, van a ser reabsorbidas en un proceso de circulación enterohepática. Entonces se reabsorben, vuelven a circular en la circulación, se reabsorben vía linfática y después plasmática, y en el plasma van a circular hasta el hígado, donde van a ser captadas nuevamente como sales biliares, de manera que tenemos niveles plasmáticos de sales biliares, y van a ser desnaturalizadas hasta colesterol para producir sales biliares nuevamente. Y esto es para evitar que el hígado necesite recuperar tanto o sintetizar tanto colesterol. Y de hecho, nuestro mayor gasto de colesterol metabólico es para la síntesis de ácidos biliares. Y bueno, la bilirrubina, que todos la conocen por una canción famosa de Juan Luis Guerra, pero además porque produce un síntoma tan característico como es la ictericia. La ictericia es la coloración de piel y mucosa. Esa es mi mano y es de un paciente. Fíjense en las escleras del paciente y fíjense en la piel. La piel, esto se llama ictericia, que se denomina así la coloración de piel y mucosa por un pigmento que es la bilirrubina. Y está relacionado con aumento de los niveles plasmáticos de bilirrubina. Y para la mayoría de la gente, esto es de conocimiento popular, que significa enfermedades hepáticas. La verdad es que no significa enfermedades hepáticas necesariamente, pero, por cierto, lo más frecuente es que sea producto de enfermedades hepáticas que los individuos tengan un depósito de esta molécula, la bilirrubina, en la piel y en las mucosas que produce esta coloración tan llamativa. La bilirrubina proviene del metabolismo de los grupos heme, es decir, de los glóbulos rojos, pero también de otros grupos heme. Lo que en el metabolismo de la bilirrubina, que se hace casi íntegramente en el hígado, se inactiva el grupo heme, transformándolo hasta bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento y es hidrosoluble, pero su solubilidad no es tan grande. Es regularmente hidrosoluble, de manera de que todo el proceso de llegar a producir bilirrubina conjugada está orientado, y el objetivo es que sea soluble en agua y podamos eliminarlo por vía urinaria. ¿Bien? O por vía biliar. La principal eliminación es por vía biliar, no tanto urinaria, pero también se puede eliminar por ahí. De hecho, eliminamos un poco de urobilinógeno. Esta eliminación por vía biliar lo que hace es permitirnos eliminar por una vía inocua una molécula que es inactiva totalmente. La bilirrubina no sirve para nada, no la reabsorbemos, lo único que hace es, como es un pigmento, darle la coloración a la bilis y finalmente darle la coloración a las heces fecales. Por eso la coloración, mientras más oscura la hez fecal, tiene menos agua y más bilirrubina proporcionalmente. Y es casi toda eliminada por la bilis. ¿Cómo llegamos a producir bilirrubina que tenemos que eliminar? Primero, la bilirrubina proviene del metabolismo de la hemoglobina en general, lo más frecuente. Casi el 80% de la bilirrubina proviene de ahí, ¿bien? De los glóbulos rojos, que se secretan. Pero hay otro porcentaje que proviene de varias fuentes. De las fuentes más frecuentes son de la mioglobina y también de citocromos, bien, de los cuales hay grupos heme, tienen grupos heme. El citocromo P450, por ejemplo, tienen grupo heme. Estas moléculas, estos otros grupos heme, que provienen de otras moléculas que no son la hemoglobina, constituyen entre el 15 y hasta el 20% de la
hemoglobina que se va, de los grupos M, perdón, que se van a sintetizar. Bien, de la hemoglobina nosotros le sacamos el fierro, la hemoglobina le sacamos el fierro y quedamos con el grupo M nomás, y el grupo M lo transformamos en bilirrubina. ¿Cómo lo hacemos? El grupo M y en el tejido y en el vaso, nosotros transformamos estos grupos M en biliverdina. Y la biliverdina, por otra vez utilizando energía y otra vez en una enzima específica que es la biliverdina reductasa, transformamos esta biliverdina en bilirrubina finalmente. Y la bilirrubina, si estamos en el hígado, en el hepatocito, la vamos a dejar ahí para metabolizarla, pero si estamos en cualquier otro de los tejidos de nuestro cuerpo, en la médula ósea, en el corazón, en el vaso, necesitamos mandarla hasta el hígado. ¿Y cómo lo hacemos? La transportamos con una molécula transportadora de bilirrubina, que es la albúmina. La albúmina común y corriente transporta la bilirrubina y se une de manera bastante afín, pero esta bilirrubina que no tiene ninguna molécula adicionada se llama bilirrubina no conjugada o libre. Esta bilirrubina no es tan soluble y no se une con tanta afinidad a la albúmina, de manera de que no se puede eliminar por vía biliar si no está conjugada, porque no la reconoce el transportador, y tampoco es suficientemente soluble como para ser eliminada por vía de filtración glomerular. De manera que esta molécula no conjugada constituye un problema porque no la podemos eliminar eficientemente. Lo que sí es que tiene algún grado de solubilidad, así que sí aumenta mucho su concentración en el plasma, cosa que ocurre poco. Tenemos una pequeña concentración de bilirrubina no conjugada fisiológicamente en el plasma, que es la que está circulando para ir al hígado, pero también cuando esta aumenta en condiciones patológicas puede depositarse también en los tejidos, produciendo ictericia. Es menos probable porque es muy poca la bilirrubina no conjugada que hay, y además es menos soluble que la conjugada. Aquí en este ejemplo, la bilirrubina producida en el vaso es liberada al sistema porta y va a llegar hasta el hígado transportado por la albúmina. Una vez en la albúmina, una vez en el hígado, en el sinusoide hepático, esta bilirrubina no conjugada unida a la albúmina va a atravesar libremente las fenestraciones que tienen las células endoteliales de los sinusoides, por donde atraviesan todas las moléculas, por cierto, y va a disociarse en el espacio de Dice en albúmina y bilirrubina no conjugada, y la albúmina va a volver al plasma, y va a ser transportada a través de la membrana del hepatocito por una proteína que se llama polipéptido transportador de aniones orgánicos, que permite selectivamente que la bilirrubina entre al citoplasma de la célula del hepatocito. Una vez en el hepatocito, esta bilirrubina no conjugada va a sufrir un proceso donde va a ser transportada por unas proteínas que se llamaban ligandinas antes y que hoy día se llaman glutatión transferasa S o glutatión S transferasa. Esta glutatión S transferasa va a transportar la bilirrubina desde este transportador hasta los sectores donde está la enzima, que es la uridina glucuroniltransferasa 1, que es la que la va a transformar en una molécula de bilirrubina conjugada con una molécula de ácido glucurónico, o sea, va a glucuronizarla la primera vez y después va nuevamente a agregarle esta misma glucuroniltransferasa, le va a agregar una segunda molécula de ácido glucurónico para transformarla en bilirrubina
diglucuronizada o bilirrubina conjugada. Este proceso de conjugación consiste en agregarle 2 moléculas de ácido glucurónico. Esta enzima, la uridinglucuronil transferasa, es la enzima más importante porque es la enzima limitante en el proceso de conjugación de la bilirrubina. Si bien es cierto, la bilirrubina no tiene acciones biológicas, necesitamos eliminarla. Y su acumulación en los humanos, en concentraciones altísimas, no produce grandes efectos biológicos en los adultos, pero sí en los recién nacidos, donde su acumulación puede impregnar los núcleos basales, produciendo graves problemas neurológicos que son irreversibles, que ya afortunadamente no vemos porque se hace tratamiento precoz de estas condiciones, y que se llama kernicterus, pero ya no lo vemos. Finalmente, la bilirrubina diglucuronizada, que se llama conjugada ahora por fin, tiene dos características muy importantes. Uno, que es muy afín a la albúmina ahora, y que es muy hidrosoluble, lo cual le permite ser eliminada hacia el canalículo biliar por un proceso de otra vez transporte activo, requiere energía, por una proteína específica que se llama una proteína relacionada con resistencia a fármacos. Así se llama esta proteína que elimina la bilirrubina diconjugada hacia el espacio, hacia el canalículo biliar. Perdón, voy a volver. Una pequeña cantidad de esta bilirrubina diglucuronizada, es decir, la conjugada, refluye, porque ahora que es hidrosoluble no necesita proteína transportadora, refluye hacia el espacio de DICE espontáneamente y se une a la albúmina que hay aquí de transportador de múltiples cosas para circular en el plasma. Por lo tanto, en forma fisiológica, tenemos una concentración pequeñita de bilirrubina no conjugada y una concentración pequeñita de bilirrubina conjugada en el plasma permanentemente. Como la bilirrubina conjugada es más hidrosoluble, es capaz de pasar a las membranas, a través de las membranas, a los tejidos, a las mucosas y a la piel. Y por eso el aumento de bilirrubina conjugada produce lo que llamamos ictericia con mayor facilidad, porque esta molécula glucuronizada es mucho más hidrosoluble que la no conjugada. Se me quedó repetido. Entonces, la conjugación propiamente tal ocurre en el retículo endoplásmico, como ya habíamos visto, ahí están los sistemas de citocromo, donde se le adiciona los ácidos glucurónicos y se va a llamar conjugada o directa a la que tiene 2 moléculas de ácido glucurónico y no conjugada o indirecta a la que no tiene, es solamente bilirrubina. Finalmente, nosotros obtenemos bilirrubina, esta es los eritrocitos, la biliverdina, la bilirrubina no conjugada, que en el hígado se transforma en bilirrubina conjugada, y después la eliminamos por vía biliar y en el intestino, por acción bacteriana, se transforma en urobilinógeno, estercolobilinógeno, y que se oxida finalmente a estercolina. Y esto es lo que tiene el contenido intestinal. Por otro lado, este urobilinógeno puede ser reabsorbido por reabsorción intestinal y vuelta llega al hígado, que vuelta lo elimina a través de los canalículos biliares. Una pequeña cantidad de este urobilinógeno también puede circular en el plasma hidrosoluble, de hecho se reabsorbió, y puede ser eliminado por los riñones en forma de urobilina, de urobilinógeno y transformado a urobilina en la orina, y es lo que le da esta pequeña coloración amarilla a la orina. Mientras menor es la concentración de agua en la orina, se concentra relativamente más este pigmento urobilina, que proviene del metabolismo de la bilirrubina también, como espero que hayan comprendido,
y por eso la orina más concentrada es más amarilla. Finalmente, dentro de las funciones hepáticas probablemente más importante está la integración del metabolismo intermediario, donde hay dos elementos, dos integraciones que son probablemente las más importantes, que integra y almacena el glicógeno, participando entonces en la regulación de la glicemia, y participa en el metabolismo de los ácidos grasos. Y yo no voy a extenderme en este punto porque nosotros revisamos y vimos metabolismo intermediario y vimos cómo el hígado participa en la regulación y mantención de la glicemia, de manera de que yo no voy a repetir esto, así que les voy a rogar que se refieran a la regulación, a la clase de regulación de la glicemia, pero no voy a ahondar en esto más, solamente mencionar que el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno, que participa en la síntesis de glucosa a partir de la gluconeogénesis, de la glucogenolisis y de la cetogénesis, que procesos en los cuales se puede convertir aminoácidos en ácidos grasos y glucosa, y se produce síntesis de cuerpos cetónicos para participar en la regulación del metabolismo y el aporte de energía al sistema. Y también participa en la síntesis y degradación del lípido, pero principalmente en la síntesis de colesterol y en la circulación de los lípidos en todo el sistema, en la administración de los lípidos en todo el proceso. Hay una pequeña participación del metabolismo hepático en el metabolismo de las proteínas, pero también participa transformando aminoácidos en el ciclo de Cori a glucosa y sintetiza sus propias proteínas, por lo tanto requiere captación de aminoácidos para la síntesis específica de las proteínas que sintetiza el hígado, ya no para el metabolismo sistémico, sino que para la regulación de otros procesos orgánicos. Eso es lo que quería contarles hoy día en la mañana. ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada?